Ya, la clase de hoy día vamos a comenzar con un nuevo tema, con una nueva unidad, ¿cierto? Ya concluimos lo que es estudio de sistemas equivalentes de fuerza. Ya sabemos cómo encontrar la expresión más simplificada para un sistema de fuerza, ¿cierto? Actuando sobre un cuerpo rígido. Así que a partir de ese conocimiento podemos derivar un estado, ¿cierto? Que pueden tener los cuerpos y que es el estado base en el cual vamos a trabajar en esta asignatura, que es el estado de equilibrio. Y es que, ¿cierto? Nosotros decíamos que un cuerpo que está sometido a fuerza se le están impartiendo 6 tendencias de movimiento, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si yo considero este lápiz, ¿cierto? Yo puedo decir, bueno, este lápiz puede moverse en X, ¿cierto? Puede moverse en Y, puede moverse en Z. Lo mismo con las rotaciones. Puede rotar en X, ¿cierto? Puede rotar en Y y también puede rotar en Z. Son 6 movimientos básicos, ¿cierto? Y a partir de esos 6 movimientos yo puedo describir cualquier movimiento que esté realizando este lápiz, si se está moviendo en diagonal y rotando al mismo tiempo, cualquier movimiento, independiente de la complejidad que tenga, yo lo puedo describir como una combinación lineal de estos 6 movimientos básicos. Entonces, el estado de equilibrio es todo lo contrario, ¿cierto? Es cuando se anulan esos 6 posibles movimientos, ¿cierto? Y se dice que el cuerpo está en equilibrio. Y como esos 6 movimientos están causados cada uno por una tendencia, ¿cierto? Que puede estar dado por una fuerza o por un momento, entonces vamos a decir que un cuerpo está en equilibrio cuando esas 6 tendencias son cero y por lo tanto las fuerzas o los momentos que las causan también son cero. De aquí nacen estas 6 condiciones que están acá, ¿cierto? Sumatoria de fuerza en X igual 0, sumatoria de fuerza en Y igual 0, sumatoria de fuerza en Z igual 0. Acá lo que estamos diciendo es que no hay tendencias a la traslación en ningún eje, ¿cierto? Eh, la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo en la dirección X es 0, por lo tanto ese cuerpo no va a tener una tendencia a trasladarse en X. Lo mismo sucede en Y, lo mismo sucede en Z. En esa condición se dice que el cuerpo está en equilibrio traslacional, ¿vale? Lo mismo con los momentos. Si decimos que el cuerpo no tiene tendencia a la rotación en X, entonces decimos que el momento neto, el momento resultante o la sumatoria de los momentos es 0 en X, ¿cierto? Y si extendemos eso a las 3 dimensiones, tenemos estas 3 ecuaciones de acá. De esa manera estamos diciendo claramente que el, el cuerpo, ¿cierto? No tiene una tendencia rotacional en ninguno de los 3 ejes, por lo tanto está en equilibrio rotacional. Y si eso lo sumamos al equilibrio traslacional, tenemos un cuerpo que está en equilibrio. Bueno, estas 3 ecuaciones, ¿cierto? Que son ecuaciones escalares, nacen en primera instancia de ecuaciones vectoriales. Esto es lo mismo de acá, ¿cierto? Pero expresado en vectores. Sumatoria de fuerza como vector y sumatoria de momentos como vector. Y bueno, se descomponen, ¿cierto? Y se obtienen 6 ecuaciones de equilibrio. Estas de acá son, las vamos a denominar de aquí en adelante ecuaciones de equilibrio. Y implican, ¿cierto? Como digo, que el cuerpo no presenta tendencias ni a trasladarse ni a rotar, ¿vale? O sea, estamos diciendo básicamente que la fuerza neta o la fuerza resultante, ¿cierto? Y el momento resultante o el par resultante, ¿cierto? Que nosotros en la unidad anterior vimos que todo el sistema lo podíamos reducir a una fuerza y un par. Ahora estamos diciendo que esa fuerza y ese par son nulos desde un punto de vista vectorial y eso se extiende a un punto de vista escalar a estas 6 ecuaciones de acá. Ahora, si esas 6 ecuaciones, que son ecuaciones para un sistema en 3 dimensiones, ¿cierto? Si ese sistema ahora lo llevamos a un plano, ¿cierto? Es decir, decimos que el cuerpo rígido tiene 2 dimensiones importantes en un plano, ¿cierto? Y las fuerzas están dentro de ese mismo plano, por ejemplo, en el plano X, Y.
Entonces, de estas 6 ecuaciones que tenemos acá, ¿cierto? Se anulan 3, ¿cierto? Porque no tendríamos fuerzas en Z, y al no tener fuerzas en Z no tendríamos ni momentos en X, ni momentos en Y. Así que me quedan estas 3 ecuaciones: sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, y sumatoria de momento en Z, que lo podemos generalizar a sumatoria de momentos en general, en el plano. Y de esa manera, para sistemas de 2 dimensiones, ¿cierto? Me quedan 3 ecuaciones de equilibrio. Estas 3 de acá: sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momento en general respecto a algún punto. El momento se puede calcular respecto a cualquier punto arbitrario. Y bueno, son 3 ecuaciones, ¿cierto? Así que yo puedo resolver acá, con estas 3 ecuaciones, un sistema de hasta 3 incógnitas, ¿cierto? Esas 3 incógnitas pueden ser 3 fuerzas, por ejemplo, 3 módulos de fuerza. O pueden ser 3 componentes de fuerza de una misma fuerza, ¿cierto? Pero siempre un máximo de 3 incógnitas. Para el espacio, al contrario, ¿cierto? Teníamos 6 ecuaciones, podríamos resolver hasta un máximo de 6 incógnitas, donde cada fuerza completamente desconocida, si yo no conozco nada de la fuerza, representa 3 incógnitas por las 3 componentes. Si yo conozco la dirección, ahí la incógnita pasa a ser solamente el módulo, ¿sí? Una sola incógnita por fuerza. Si conozco la dirección, por ejemplo, para una tensión. Ahora, ¿cierto? Acá tenemos 3 ecuaciones. ¿Qué pasa si yo añado una cuarta? Porque, por ejemplo, ¿cierto? Acá yo estoy calculando eh, la sumatoria de momentos respecto a un punto arbitrario, ¿cierto? Un punto O. Entonces yo podría, por ejemplo, añadir sumatoria de momentos respecto a otro punto. Ahí me quedan 4 ecuaciones. ¿Qué es lo que pasa con estas 4 ecuaciones? Que una de ellas es linealmente dependiente de las otras 3. O sea, solamente acá hay 3 ecuaciones independientes. La cuarta siempre, sí o sí, va a ser dependiente lineal de las otras 3. Por lo tanto, no me agrega información al sistema. O sea, acá no puedo despejar 4 incógnitas bajo ninguna circunstancia. Sigo pudiendo despejar 3. Ahora, añadir esta cuarta ecuación me permite a mí elegir 3 de estas 4. O sea, yo podría, por ejemplo, en vez de trabajar con 2 ecuaciones de fuerza, puedo trabajar con una ecuación de fuerza y con una ecuación de momento. Y con 2 de momento, ¿no? ¿Sí? Puedo elegir de estas 4 cualquier trío que me convenga. Incluso puedo añadir una quinta ecuación, sumatoria de momento respecto a un tercer punto, ¿sí? Y puedo trabajar con 3 ecuaciones de momento. Esa quinta ecuación, sin embargo, va a ser igual linealmente dependiente de la otra. No agrega información, pero permite elegir, según convenga en el problema, 3 de estas 5. Y se pueden añadir más, porque hay infinidad de puntos. Entonces, esas son las ecuaciones de equilibrio. Siempre son 3 en el plano, 6 en el espacio. Permiten despejar, obviamente, 3 incógnitas que pueden ser fuerzas desconocidas en el plano y 6 incógnitas que pueden ser también fuerzas desconocidas en el espacio. Bueno, aquí más o menos, es cierto, explico, ¿cierto? Lo que les comentaba antes, ¿cierto? Que las 6 ecuaciones de equilibrio vienen, ¿cierto?, a anular las 6 tendencias a la traslación y a la rotación, ¿cierto? Es decir, el sistema está balanceado en las 3 dimensiones, tanto en momentos como en fuerza, por lo tanto no hay tendencia a que el cuerpo se mueva, y el estado de equilibrio, ¿cierto?, en cuanto a movimiento se refiere, se puede presentar en 2 condiciones, que es el reposo, ¿cierto?, que cuando un cuerpo está completamente quieto y sin tendencia que se empiece a mover, y el segundo estado es el de movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, para garantizar, ¿cierto?, que un cuerpo esté en equilibrio, existen ciertas fuerzas que actúan sobre un cuerpo que se llaman
reacciones, ¿ya? Que como el nombre lo dice, son fuerzas que reaccionan a fuerzas externas para mantener al cuerpo en equilibrio, ¿cierto? Un ejemplo bien claro es la normal, ¿cierto? La normal es una fuerza reactiva. Nosotros sabemos que sobre un cuerpo siempre está actuando el peso, que va hacia abajo, que es una fuerza que por sí sola lo que hace es hacer que el cuerpo tienda a moverse hacia abajo, pero lógicamente que uno no se está moviendo hacia abajo por el peso, porque está el piso, ¿cierto? Y el piso ejerce una normal que iguala al peso y uno queda en equilibrio. Ahora, la normal es una fuerza reactiva porque reacciona a nuestro peso. O sea, por ejemplo, si yo peso 60 kilogramos, ¿cierto? Voy a tener una fuerza peso de 60 kilogramos hacia abajo, bueno, eso se transforma en newton, y la normal reacciona con 60 kilogramos hacia arriba, igualando el peso y manteniendo el equilibrio. Eso es una fuerza de reacción. ¿Qué pasa si yo me pongo una mochila, por ejemplo? ¿Cierto? Estoy aumentando mi peso en 5 kilos, por ejemplo, si me pongo una mochila de 5 kilos, y la normal reacciona, ¿cierto? Aumentando de 60 a 65 kilogramos para que yo siga en equilibrio, ¿vale? Ese es el concepto de fuerza reactiva. Es una fuerza que se acomoda, ¿cierto? Que toma un valor específico para mantener el estado de equilibrio de un cuerpo. Y esas fuerzas se dan siempre en los apoyos o en los contactos con superficies que son mucho más grandes que los cuerpos de los cuales estamos hablando. Y generalmente estas reacciones son fuerzas desconocidas. Generalmente las incógnitas que vamos a estar despejando en problemas de equilibrio van a ser estas reacciones. Y ahora, para plantear esas ecuaciones de equilibrio y poder resolver las fuerzas que no conozca, siempre el primer paso es hacer un diagrama de cuerpo libre. En realidad nosotros el concepto de equilibrio, ¿cierto? Ya lo habíamos visto, lo vimos en partículas, que son los sistemas más sencillos, ¿cierto? Como una partícula no puede rotar, ¿cierto? Teníamos un sistema de dos ecuaciones cuando era una partícula en el plano, para las dos fuerzas, ¿cierto? Las dos componentes de fuerza, y para el espacio teníamos tres. Eso porque las partículas son puntos en el espacio, ¿cierto? Son masas puntuales, entonces no pueden experimentar rotaciones. Cuando añadimos las rotaciones, porque el cuerpo ya tiene dimensiones, ¿cierto? Y las fuerzas, además de causar traslaciones, causan momentos, entonces se añaden las otras tres ecuaciones y me quedan estos sistemas de lo que estamos viendo aquí. Entonces siempre lo primero es hacer un diagrama de cuerpo libre. Acá, ¿cierto? Se describe brevemente algunas consideraciones que hay que tener a la hora de hacer estos diagramas. Básicamente sabemos, ¿cierto?, que un diagrama de cuerpo libre es aislar un cuerpo, ¿cierto?, de su entorno, eliminar todo lo que está en contacto con él, y en vez de poner los cuerpos con los cuales está en contacto, ¿cierto?, ponemos las fuerzas que representa ese contacto. Entonces, primero seleccionamos el cuerpo libre, el cuerpo que vamos a estudiar, lo separamos del suelo o de las demás superficies de contacto con las cuales esté, ¿cierto?, en contacto, y indicamos todas las fuerzas externas, ¿cierto? Es decir, cualquier acción ejercida sobre el cuerpo libre, ya sea por el suelo como por los cuerpos que han sido removidos. O sea, en general, siempre que yo remuevo un cuerpo del diagrama original, ¿cierto? Para generar el diagrama cuerpo libre, cada cuerpo que yo remuevo, ¿cierto? Y que estaba en contacto con el cuerpo original, es reemplazado por una fuerza. Esas fuerzas, ¿cierto?, se aplican en los puntos de contacto del cuerpo libre. También hay que incluir el peso, ¿cierto? La acción de la gravedad, ¿cierto? En el centro de gravedad, ¿cierto? Y si el cuerpo está formado por varias partes, ¿cierto? Entonces las fuerzas que se ejercen entre ellas no deben incluirse porque son fuerzas internas. Y acá solamente incluimos fuerzas externas, fuerzas que están hechas por cuerpos externos al cuerpo que estamos analizando. ¿Cierto? Señalamos los datos que conocemos, las magnitudes, si conocemos direcciones también, ¿cierto? En caso de que hayan tensiones de cable, etcétera, que tengan direcciones conocidas, señalamos todos los datos conocidos en nuestro diagrama cuerpo libre, y también señalamos mediante incógnitas las fuerzas desconocidas, que generalmente, como decía anteriormente, consisten en las reacciones, ¿vale? Que son las fuerzas, ¿cierto?, que obligan al cuerpo a permanecer en la posición original.
Y bueno, también generalmente en el diagrama cuerpo libre se incluyen las dimensiones, ¿cierto?, físicas del cuerpo que son conocidas o que son relevantes para el cálculo que se va a hacer a posteriori. Entonces, cuando tengamos problemas de dos dimensiones, las reacciones más comunes son las que estamos viendo ahora en pantalla. Como mencionaba, ¿cierto?, las reacciones son las fuerzas necesarias para mantener la estructura en una misma posición, ¿cierto? Y eso se logra a través de apoyos, ¿vale? Y acá están los apoyos más comunes. Tenemos, por un lado, ¿cierto?, esta fuerza que ya hemos trabajado con ella, que es la tensión, que es generada por un cable o una cuerda, ¿cierto? Si tenemos un cable y queremos hacer el diagrama cuerpo libre de ese cable, o sea, del cuerpo, removemos el cable, ¿cierto? Y exponemos la fuerza que genera ese cable. O sea, ¿cierto? Una fuerza tensionante siempre va hacia afuera y tiene la misma dirección, el mismo ángulo θ que el cable original. Luego tenemos el apoyo móvil, o este, ¿cierto?, es como la normal, ¿cierto?, que es una fuerza que siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, si acá la superficie de contacto es horizontal, la fuerza reactiva es vertical. ¿Por qué acá hay una fuerza vertical? La lógica que sigue este tipo de apoyo siempre es que por cada movimiento que impiden, generan una reacción. Entonces, por ejemplo, este, como es un apoyo móvil, tiene la libertad, ¿cierto?, ese apoyo de permitir el movimiento en X, ¿ya? Este apoyo no limita ese movimiento, lo deja libre. Al dejarlo libre, no hay reacción en X, ¿ya? Por eso acá no hay reacción en X. Sin embargo, limita el movimiento en Y. ¿Ya? Ese movimiento no se puede realizar si existe este apoyo, por la normal. Entonces, al limitar ese movimiento, ¿cierto?, genera una reacción en esa dirección. O sea, limita el movimiento en Y, genera una reacción en Y. ¿Vale? Luego tenemos el apoyo móvil. El apoyo móvil restringe ambos movimientos. ¿Vale? Restringe ambos movimientos. Entonces, como esto no se puede mover ni en la horizontal ni en la vertical, surgen dos reacciones, una en X y una en Y. ¿Vale? Por cada movimiento que restringe aparece una fuerza. Esa es la fuerza que en el fondo restringe dicho movimiento. Es el pasador, ¿cierto? Apoyo fijo se le denomina. En este caso es un apoyo fijo o un pasador externo. El pasador es como el perno que va aquí, ¿cierto? El perno que va acá. A ese elemento mecánico se le denomina pasador. También hay pasadores internos que también suponen dos reacciones. Y el último apoyo importante es el empotramiento. ¿Ya? El empotramiento, ¿cierto? Cuando una barra está empotrada en una superficie, es como que hay un socavón, ¿cierto? Y la barra se incrusta y para que no se pueda mover, luego se suelda, ¿cierto? Ahí con concreto, con algún tipo de fijación queda fija. Y la diferencia del empotramiento y del apoyo fijo y del móvil es que el empotramiento, además de impedir la traslación en X y en Y, también impide la rotación. Porque el apoyo fijo, si bien es como que es articulado, se dice, ¿cierto? O sea, yo tengo, por ejemplo, acá el lápiz con mis dos dedos, ¿cierto? Lo estoy agarrando acá. Impido que esto se mueva en X o en Y, pero dejo libre la rotación. ¿Sí? Esto puede rotar, ¿vale? Pero no se puede mover. Si se lo imaginan, ¿cierto? Este perno, el pasador, que va acá, deja libre la rotación. Entonces, como la rotación está libre, no se está impidiendo que rote, no hay reacción de momento. ¿Sí? No hay reacción de momento, porque la rotación está libre. Para el empotramiento es lo contrario, ¿cierto? La rotación, se impide la rotación, porque esto está sujeto, ¿cierto? Desde atrás, entonces esto no puede rotar.
no puede rotar, ¿cierto? Entonces, como no puede rotar, aparece una reacción de momento que impide esa posible rotación. Y esa sería esta incógnita o este valor acá desconocido de aquí, ¿cierto? Se impide la rotación, se impide la traslación en Y y también se impide la traslación en X, o sea, el empotramiento es como el apoyo más completo, ¿cierto? Porque restringe completamente los tres movimientos. Hay más apoyos, hay más tipos de apoyo, estos son los más básicos. En cualquier libro de estática pueden encontrar los demás. Bueno, y acá, ¿cierto? Está explicado más o menos la lógica de lo que les comentaba, ¿cierto? Que si el soporte impide una traslación en alguna dirección, entonces hay una fuerza reactiva desarrollándose, ¿cierto?, sobre el elemento que está conectado en esa dirección. Esa es la lógica. Obviamente ustedes se pueden aprender como estos son 5 diagramas, no son difíciles, pero la lógica que hay detrás es esa. Si se impide una traslación, hay una fuerza reactiva. Si se impide una rotación, hay un momento reactivo. ¿Vale? Ahora, ¿cierto? Las reacciones generalmente se representan mediante incógnitas en un problema de equilibrio y el número de incógnitas que aporta un apoyo al problema puede variar, ¿cierto? Algunos apoyos solo conllevan una, como los que están en pantalla, porque en este caso se conoce la línea de acción de la fuerza, ¿cierto? Nosotros sabemos la línea de acción de una tensión, también sabemos la línea de acción de una normal, por lo que la incógnita pasa a ser solamente el módulo, ¿vale? Porque la dirección es conocida. Ese es el ejemplo de los cables, ¿cierto? De las normales, del apoyo de rodillo. Ahora, si yo no conozco esa dirección, como es en el caso del apoyo fijo, ¿cierto? Como no conozco la dirección de la fuerza que se desarrolla en el apoyo, tengo que descomponerla, esa fuerza, ¿cierto? Y cada componente va a significar una incógnita. Acá en el apoyo solamente se está desarrollando una fuerza, pero esa fuerza es oblicua, tiene alguna inclinación y por eso se representa mediante dos incógnitas. Ya no es que hayan dos fuerzas, la fuerza es solamente una, pero se descompone en dos componentes, ¿cierto? Porque no conozco la dirección. Lo mismo en el apoyo fijo, lo mismo en el empotramiento. Estos serían apoyos de dos reacciones, de dos incógnitas, y este apoyo sería acá de tres incógnitas. Entonces se fijan que nosotros tenemos tres ecuaciones de equilibrio, entonces para que un cuerpo esté perfectamente apoyado, esté completamente restringido todos sus movimientos, podemos tener un solo empotramiento. Con un empotramiento nos aseguramos de que eso no se mueva, pero con un apoyo fijo nos falta un movimiento que restringir y eso lo podemos restringir con un segundo apoyo de una incógnita para llegar a las tres, que puede ser alguno de los que estaba en la diapositiva anterior, alguno de estos dos. Cuando tenemos más de tres reacciones, tenemos cuatro o más en un mismo cuerpo, se dice que el cuerpo está sobredimensionado, o sea, sobreapoyado. Tiene apoyos, ¿cierto? Dimensiones que están de más. Ahora, aquí al pie de la página hay una nota que es bien importante que dice, ¿cierto?, que el sentido de las fuerzas o de los momentos reactivos se debe suponer arbitrariamente en un principio, al menos de que sea demasiado evidente. Luego, el signo de la respuesta a la que yo llegue cuando haga el cálculo me va a rectificar o me va a confirmar si el sentido que yo puse es el correcto o no. ¿Vale? O sea, a lo que voy, ¿cierto? Es que nosotros sabemos, por ejemplo, que este apoyo de acá, este apoyo, ¿cierto? El apoyo fijo, nosotros sabemos que el apoyo fijo hace una reacción en él, que es esta. Pero yo no tengo cómo saber si esa reacción va hacia la izquierda o va hacia la derecha. Yo acá la puse hacia la izquierda, pero perfectamente puede ir hacia la derecha. Entonces, eso se supone arbitrariamente y luego el resultado me rectifica. Si yo pongo esto hacia la izquierda, luego hago el cálculo, me da positivo, eso quiere decir que sí iba hacia la izquierda.
está bien. Si me da negativo, quiere decir que iba hacia la derecha. Hay veces que es fácilmente identificable en qué sentido van las reacciones. Por ejemplo, si yo tuviese acá una fuerza externa acá, ¿cierto? Hacia abajo, entonces, para que eso esté en equilibrio, cae de cajón, ¿cierto? Y es lógico que la reacción vaya hacia arriba. Si la reacción va hacia arriba, o sea, si la fuerza externa va hacia abajo, la reacción tiene que ir hacia arriba para que esté en equilibrio. ¿Vale? Pero hay veces que ese análisis previo no es tan fácil de realizar. Y ahí se pone, ¿cierto?, de forma arbitraria y luego se rectifica. Así que no hay que calentarse mucho la cabeza con eso. Vamos a ver un ejemplo, que es esta viga, ¿cierto? Tenemos 3 cargas aplicadas sobre la viga, la cual, ¿cierto?, está apoyada mediante un apoyo fijo, aquí, y un apoyo móvil acá. Y queremos determinar la reacción. Así que vamos a resolver este problema. Este y otro más. Bueno, el primer paso para problemas de equilibrio siempre es realizar el diagrama corporal. ¿Sí? O sea, nosotros lo que hacemos, ¿cierto? Es, en el diagrama corporal el concepto es aislar el cuerpo, ¿cierto? Aislamos la viga, lo separamos de todo lo que está en contacto con ella. Que en este caso los contactos son los apoyos, ¿cierto? Hay 2 apoyos en contacto que vendrían siendo este y este, ¿cierto? Ambos los removemos del diagrama y en vez de poner los apoyos ponemos las fuerzas de contacto que se generan en ese punto. Entonces, en el diagrama cuerpo libre, ¿cierto? Se van a heredar, ¿cierto?, las fuerzas externas. Teníamos una fuerza acá, teníamos otra fuerza por acá, otra fuerza aquí. Y, ¿cierto?, como removimos los apoyos, tenemos que poner las fuerzas que generan dichos apoyos. Tenemos un apoyo fijo, el apoyo fijo genera 2 reacciones, una en Y, ¿cierto?, y otra en X, una en Y y una en X. Ahora fíjense que, por ejemplo, yo acá estoy poniendo de manera arbitraria los sentidos. O sea, la reacción en Y la puse hacia arriba porque como las 3 fuerzas externas vienen hacia abajo, probablemente la reacción vaya hacia arriba para anular estas 3 fuerzas. Esta fuerza horizontal yo la puse hacia la derecha, simplemente por intuición. No hay ningún motivo para pensar que eso va hacia la derecha o hacia la izquierda, así que la dejamos en cualquier sentido sin darle mucha vuelta. Vamos a llamar esta a sub X, a sub Y. Esto vale 15 kilonewton, esto vale 6 kilonewton y esto vale 6 kilonewton. ¿Sí? Luego tenemos un apoyo móvil. El apoyo móvil ofrece solamente una reacción horizontal vertical. Vamos a llamarla B sub I. ¿Cierto? Igual desconocida, la pongo hacia arriba por el mismo motivo de que las fuerzas externas van hacia abajo. Vamos a poner algunas dimensiones. Esto vale 3 metros, 6 metros, 2 metros y 2 metros. Y ese sería mi sistema de fuerzas, ¿cierto? Mi diagrama de cuerpo libre, mi DCE. Entonces, como ya sabemos todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. ¿Cierto? Que son 3. La primera es sumatoria de fuerza en X, igual 0. ¿Cierto? Si hacemos
sumatoria de fuerzas, vemos todas las fuerzas que hay en X, vemos que solamente existe A sub X, así que A sub X vale 0, porque no hay fuerzas externas en 0, entonces, a pesar de que el apoyo puede ejercer una fuerza en X, en este caso no es necesario, por eso vale 0, ¿cierto? No hay ninguna fuerza horizontal a la que deba reaccionar. ¿Cierto? La segunda ecuación de equilibrio es sumatoria de fuerza en I igual 0. Tendríamos en este caso A sub I, ¿cierto? Menos 15 kilonewton. Sumamos todas las fuerzas que hay en I, ¿cierto? Respetando los sentidos, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. A sub I menos 15 kilonewton, más B sub I menos 6 kilonewton, menos 6 kilonewton, y esto igual a 0. Acá, ¿cierto? Si reducimos este sistema, me va a quedar A sub I más B sub I, y tenemos 15 más 12, 27. Me queda una ecuación, ¿cierto? Con dos incógnitas que por ahora no puedo despejar. Así que nos vamos a la última ecuación, que es la sumatoria de momentos. Tenemos que elegir un punto en el cual eh, momentar, ¿cierto? Calcular los momentos, en este caso podemos elegir cualquier punto conocido, tanto dentro como fuera de la viga, pero siempre es conveniente escoger algún punto en el cual alguna incógnita se anule, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a escoger el punto A, que es este punto de acá. ¿Por qué? Porque por ese punto pasa a subir, pasa a sub X, así que no causan momentos. Y al no causar momentos, no aparecen en la ecuación. Entonces, tendríamos sumatoria de momento en A igual 0, ¿cierto? Y tendríamos los momentos de todas las fuerzas menos las que pasan por A, porque el brazo vale 0. Tendríamos los 15 kilonewton por el brazo, que son 3 metros, y el sentido, ¿cierto? Sería en este caso horario, así que vamos a definir el horario como positivo. 15 kilonewton por 3 metros, luego tendríamos B sub I, nuestra incógnita de acá, por el brazo, que son 9 metros. Luego tenemos estos 6 kilonewton, más 6 kilonewton por 9, 10, 11 metros, más 6 kilonewton por estos 6 kilonewtons de acá, por 13 metros. Esta sería la ecuación de equilibrio. Esto es igual a 0, ¿cierto? Por condición de equilibrio me queda esta ecuación de acá. Que es cierto, puedo despejar fácilmente B sub I. O sea, sumo todos los otros factores, ¿cierto? Los paso hacia el otro lado y divido por menos 9. Y eso debiese darme un resultado, ¿cierto? De B sub I igual a 21 kilonewtons. Ese es el valor de la fuerza que se está generando en el apoyo, ¿cierto? En B. Y con este valor, ¿cierto? Puedo volver a la ecuación que dejamos pendiente anteriormente, esta acá, ¿cierto? Y despejamos A sub I con un valor de 6 kilómetros, ¿cierto? Esto vale 21, así que pasa restando y me quedan 6. Me quedan 6 y me queda esta ecuación de acá. Entonces se fijan que hemos encontrado todas las incógnitas del problema, ¿cierto? Esta me dio 0, esta vale 0, esta vale 6 kilonewton y esta vale 21 kilonewton, ¿cierto? Esas son los valores de la reacción. Esos son los valores que tienen, esos son los que valen. Estas fuerzas, ¿cierto? Se llaman reacciones, como dije anteriormente, porque reaccionan a las cargas externas. O sea, sus valores dependen de las cargas externas. Si yo, por ejemplo, en vez de 15, acá tuviera 20, ¿cierto? Esto valdría más. Y esto valdría más. O sea, reacciona a los estímulos externos. Si yo pongo un peso acá, ¿cierto? Una masa, voy a tener una cuarta fuerza, ¿cierto? Y eso va a modificar los valores de
las reacciones. Lógicamente que este tipo de apoyos tienen límites, depende del material que estén fabricados y demás. Pero ese es el procedimiento. Diagrama cuerpo libre, ecuaciones de equilibrio, despejo, ¿cierto? Y analizo los resultados. Así que eso, chicos, dudas, consultas con este problema. Hasta aquí. ¿Todo bien? Ya. Perfecto. Vamos a ver entonces un segundo problema y con eso vamos terminando. ¿Qué sería este problema de acá? ¿Cierto? Tenemos acá una barra horizontal que está sostenida, perdón, por un apoyo fijo en C y por dos cables, o perdón, en verdad es un solo cable, ¿cierto? Conectados a una polea, ¿cierto? Es el mismo cable que parte en A, ¿cierto? Da la vuelta por la polea en D y conecta al punto B. Así que bueno, el procedimiento es bastante similar. ¿Cierto? Hacemos primero nuestro diagrama cuerpo libre. Tendremos, ¿cierto? Sobre este diagrama la fuerza externa. Y, ¿cierto? Tenemos que remover los apoyos, ¿cierto? Lo que hacemos es liberar los puntos de contacto, que son el punto A, el punto B y el punto C, y exponer las fuerzas que se generan debido a esos apoyos. ¿Vale? En A y en B tenemos tensiones. Tenemos cables conectados, así que vamos a tener tensiones. La ventaja de las tensiones, ¿cierto?, es que nosotros conocemos la dirección y sabemos también el sentido. Siempre van hacia afuera y van en la misma dirección que los cables. Así que esto iría más o menos así. Básicamente, si este ángulo vale alfa, acá este ángulo también vale alfa. Eso es lo que estoy diciendo, ¿cierto? Porque tiene que seguir la misma dirección que el cable. Lo mismo acá, si este ángulo vale beta, este ángulo acá igual vale beta. No son la misma inclinación, claramente. Esto debería ser un poco más así. Esto vale 120 newton. Y, ¿cierto? Esto lo vamos a llamar tensión 1. No, en realidad es la misma tensión, ¿cierto? Porque es el mismo cable. Es un mismo cable, ¿cierto? Que da la vuelta. Al ser un cable ideal, ¿cierto? Transmite la misma fuerza en todos sus puntos. Así que tenemos una sola tensión. Y tenemos, ¿cierto? Dos reacciones en el apoyo fijo. En C tenemos una reacción horizontal, que en este caso yo voy a poner hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Tiene que haber alguna fuerza que anule las componentes horizontales de estas dos tensiones que van hacia la derecha. ¿Cierto? Ahí quedan opuestas y puede quedar en equilibrio. Si yo esta fuerza la hubiera puesto hacia la derecha, probablemente el resultado me dé negativo. Lo mismo en el problema anterior. Yo puse las fuerzas hacia arriba. Si yo me hubiese equivocado, entre comillas, y las hubiese puesto hacia abajo, si yo hubiese puesto a subir hacia abajo, el único cambio hubiese sido que este resultado me hubiera dado negativo. Y ese signo menos lo que indica es que esta fuerza, en vez de venir hacia abajo, que es la dirección que yo puse, ¿cierto? En vez de venir hacia abajo, iba hacia arriba. Ese es el único cambio. Entonces, acá voy a poner esto hacia la izquierda, porque estoy seguro que va hacia la izquierda, pero la componente vertical no sé si va hacia arriba o hacia abajo, porque no sé si estas tensiones van a superar estos 120 newton,
no lo sé, así que vamos a poner que va hacia arriba, simplemente, y luego vemos qué nos da el resultado. Y a este, ¿cierto?, lo vamos a llamar C sub X y C sub Y. Ese sería el diagrama de cuerpo libre. Ahora tenemos que aplicar las ecuaciones. Ya vimos en el ejemplo anterior que cuando partimos con las ecuaciones de fuerza, probablemente me queden sistemas que no pueda resolver. O sea, si yo planteo acá sumatoria de fuerza en X, me van a quedar las componentes X de la tensión, porque estas tensiones tenemos, para plantear las ecuaciones tenemos que descomponerlas. Tenemos una componente acá, tenemos una componente vertical. Lo mismo con la segunda tensión, tenemos una componente horizontal y tenemos una componente vertical. Entonces, si planteo ya sea la sumatoria de fuerza en X o la sumatoria de fuerza en Y, no me van a quedar, ¿cierto?, alguna ecuación que pueda resolver. Me van a quedar dos incógnitas. Así que vamos a partir en este caso directamente, y la mayoría de las veces es así, partimos con sumatorias de momentos y vamos a elegir el punto C. ¿Por qué el punto C? Porque en ese punto voy a anular, ¿cierto?, el momento de C sub I, de C sub X y de las componentes horizontales de las tensiones. Porque todas pasan por ese punto. Acá estoy descomponiendo T seno de alfa y T seno de beta. Los ángulos, ¿cierto?, o los seno y coseno los podemos encontrar de la geometría del dibujo. Tenemos, por un lado, ¿cierto?, para alfa, tenemos un triángulo de 150 y abajo de 200 más 80 y 80, 360. Podemos calcular la hipotenusa y tenemos aquí, ¿cierto?, el triángulo para encontrar el seno, coseno y cualquier función trigonométrica que necesitemos. Lo mismo para beta. Tenemos 150, tenemos 200, perdón, y la hipotenusa acá valdría 250. Así que conocemos el seno y coseno. Así que tendríamos aquí momento de T seno de alfa, esto igual a 0, T seno de alfa por el brazo, ¿cierto?, que es 80, esto vale 80, y esto vale 200, si no me equivoco, no, 200. Así que T seno de alfa por 360 milímetros. Esa sería la dirección del momento. Vamos a definir acá horario positivo, ¿cierto? Luego tendríamos menos 120 newton por 280 milímetros más T seno de beta por 200 milímetros, que es el brazo, y esto igual a 0. ¿Cierto? Y el seno y coseno los conocemos. El seno de alfa aquí valdría 150 sobre 390. 150 sobre 390. Y el seno de beta valdría 150 sobre 250. Así que bueno, si se fijan, tenemos una ecuación con una sola incógnita, que es la tensión. Lo demás es todo conocido. O sea, conocemos los ángulos, conocemos la otra fuerza, los brazos, así que podemos despejar. Simplemente acá la tensión me va a dar un valor de 130 newton. Ese es el valor de la tensión. Me tiene que dar positivo porque no hay lugar, ¿cierto?, a equivocarse acá. La tensión sí o sí tiene que ir hacia afuera. No tiene sentido físico que vaya hacia adentro y genere compresión. Esa sería la primera ecuación de equilibrio. La segunda, podemos escoger, ¿cierto?, entre sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y, o también podemos escoger una segunda ecuación de momento. En este caso,
vamos a ir por esa alternativa para ver cómo se trabaja. Vamos a escoger sumatoria de momentos en B, que es este punto de acá. Vamos a seguir trabajando con el horario positivo. Entonces tendríamos T seno de alfa, ¿cierto? Por el brazo, que serían 160, esta distancia, desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el punto E, 80 más 80, 160, sentido horario positivo. Luego tendríamos 120 menos 120 newton por 80 milímetros, ¿cierto? Sentido antihorario, así que va a negativo. Y luego tendríamos esta incógnita C sub I por 200 milímetros y en sentido antihorario, así que va negativo. Menos C sub I por 200 milímetros igual a 0. Despejo. Acá, ¿cierto? Conozco, esto vale 130. Ya lo calculé, el seno de alfa igual lo sé, 150 sobre 390, y lo demás también es conocido, así que se despeja. Y esto me debiese dar menos 8 newton. O sea, acá me dio un valor negativo. ¿Qué significa eso? Que el sentido de la fuerza que yo puse en el diagrama de cuerpo libre es incorrecto. ¿Vale? Es decir, acá yo puse la fuerza hacia arriba. Este signo negativo me está diciendo que la fuerza no va hacia arriba, sino que va hacia abajo. Pero eso lo vamos a rectificar al final. Me falta una ecuación de equilibrio, ¿cierto? Que es la sumatoria de fuerza en X. O sea, en realidad pudiese hacer otra ecuación de momento, pero en este caso vamos a ocupar sumatoria de fuerza en X para despejarse su X. Entonces tendríamos acá simplemente, y esto igual a 0, T coseno de alfa más T coseno de beta menos C sub X igual a 0. ¿Cierto? Y esto ya lo conocemos, esto vale 130 newton por el coseno de alfa, que vendría siendo 360 sobre 390. 360 sobre 390, más la tensión, nuevamente que vale 130 newton, es la misma, por el coseno de beta, que vale 200 sobre 250. Y esto igual a C sub X. Despejo y acá C sub X me va a dar 224 newton. Este me da positivo, así que me está diciendo que la fuerza va efectivamente hacia la izquierda. Ese está bien. Así que bueno, para ir finalizando, vamos a consolidar este resultado. Vamos a volver a dibujar el diagrama de cuerpo libre con los valores que hemos calculado. Tenemos, ¿cierto?, acá la barra. Tenemos, bueno, la fuerza externa, ¿cierto? Tenemos la fuerza externa. Tenemos las dos tensiones, una por acá, otra por acá. Y en el punto C, donde iba el apoyo fijo, las dos reacciones, ¿cierto? Tenemos una fuerza que va hacia la izquierda, y esta que yo puse hacia arriba me dio negativo, así que en realidad viene hacia abajo. Entonces la fuerza neta que hay acá viene hacia la izquierda y hacia abajo. Sería una fuerza más o menos así, con sus dos componentes, ¿cierto? Una componente horizontal y una componente vertical hacia abajo. Entonces, esto vale acá 120 newton. Este es el ángulo alfa, ángulo beta. Bueno, ese beta quedó más o menos por ahí. Esto nos dio, ¿cierto?, 130 newton. Esto también. Y acá, ¿cierto?, C sub X vale 224 newton y C sub Y vale 8 newton. Entonces, para consolidar este resultado, vamos a calcular el módulo, C sub X al cuadrado más C sub Y al cuadrado,
Esto me va a dar muy cercano a 2,24. De hecho, da 2,24,14, que sería el módulo de esta fuerza, 2,24,14 newton. Y también debiésemos calcular el ángulo. Aquí podemos calcular este ángulo, por ejemplo, teta, ¿cierto? Como, ¿cierto? El tangente inverso, el arco tangente de 8 newtons sobre 224 newtons. Esto me va a dar un ángulo muy pequeño, me va a dar 2,05. 2,05 grados, claro, como tiene la componente horizontal muy grande y la componente vertical muy pequeña, es casi una fuerza horizontal como tal. Así que este sería el estado de equilibrio final de la barra, con toda la fuerza aplicada, ¿cierto? Con sus direcciones correctas, ¿cierto? Y los valores que nos dieron. Esto está en equilibrio, eso quiere decir que no tiene tendencia ni a rotar, ni a trasladarse en ninguna dirección. Claramente acá ese estado de equilibrio se traduce en un estado de reposo, ¿cierto? Esto difícilmente va a estar en movimiento. Así que eso, Profe, chicos, dime. obligación poner la fuerza que viene de como diagonal en ¿El el módulo? último. Sí, Sí, sí. ¿Por qué? Porque para describir, esto lo conversamos al principio de la asignatura, ¿cierto? Para describir completamente una fuerza es necesario dar su módulo, su dirección, acá estoy dando el módulo, acá estoy dando la dirección y el sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, esto cuando ustedes estén en cursos superiores, cuando estén en resistencia, por ejemplo, de materiales, o en mecánica de sólidos, ustedes van a querer dimensionar elementos mecánicos. Por ejemplo, determinar qué diámetro o qué perno, qué pasador tienen que utilizar ahí, ¿cierto? Para que esto permanezca en equilibrio, ¿cierto? Y no se deforme, no se rompa ni falle. Entonces, para determinar ese diámetro, o sea, qué pasador tiene que ir, por ejemplo, acá, necesitan la fuerza completa que está soportando ese punto. Y esa fuerza completa no es ni los 224 de la componente horizontal, ni los 8 newton de la componente vertical, sino que es el módulo, ¿cierto? La fuerza resultante, por decirlo así, 224,14. Así que sí, siempre es importante dar el módulo, dar el ángulo y también el sentido correcto. Eso, chicos. ¿Más dudas o consultas con los problemas o con la clase en general? Bueno, si no hay más dudas ni consultas, la clase queda hasta acá. Acá en la diapositiva están resueltos también los dos problemas, ¿cierto? No eran tan complejos. La próxima clase, el lunes, vamos a ver lo que es equilibrio en el espacio, ¿vale? Así que eso, chicos. Nos vemos el lunes, el próximo lunes. Chao, profe, que esté bien. Igual, chao, chao.